Hola hermanos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a Escudriñando las Escrituras. Soy Douglas Alvarenga y en esta ocasión vamos a continuar con nuestra miniserie de meditaciones sobre la obediencia. Un tema muy práctico, hermanos, pero profundo a la vez. Son breves meditaciones, pero creo que no voy a terminar de decirles todo lo que se podría decir acerca de la obediencia. Pero el punto principal es, hermanos, como dice el canto que a veces entonamos los domingos cuando adoramos a Dios: obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Entonces debemos obedecer la palabra de Dios, debemos obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de empezar, hermanos, o continuar más bien dicho, con esta miniserie de lecciones, especialmente los 4 tipos de obediencia, quiero recomendarles un sitio web. El sitio web del canal es hechos1711.net. hechos1711.net. Ahí usted encontrará prácticamente artículos, clases, sermones, gráficos, en sí un sinnúmero de material que está diseñado para ayudarle a usted a crecer en gracia y conocimiento. No solamente eso, sino que también enlace a otros recursos bíblicos escritos por hermanos que son sanos en la fe. Entre ellos está mi hermano Willy Alvarenga. Yo sé que algunos han preguntado si el hermano Willy Alvarenga y yo estamos relacionados. Y obviamente sí estamos relacionados. Él es mi hermano mayor y estoy agradecido con Dios por haberme dado un hermano como él, una inspiración muy grande que me ayuda a estudiar la palabra de Dios y también me motiva a poder compartirla con otras personas. Así que les recomiendo el sitio web hechos1711.net y ahí encontrará también enlaces para los sitios web de mi hermano y el material que él ha escrito y el material que también otros hermanos sanos en la fe han escrito. No solamente eso, sino que le animamos a que también le haga like al video, le regale un like al canal y no solamente eso, sino que también lo comparta con otras personas. Es importante que corra la voz para que otros también puedan beneficiarse de estas breves meditaciones. Y no se le olvide suscribirse. Hágale clic al botón de suscribir y con eso usted podrá recibir las últimas actualizaciones cada vez que subamos vídeos a este canal. Así que preguntas o sugerencias también, mándelas al siguiente correo electrónico: iglesiadecristo3@yahoo.com. iglesiadecristo3@yahoo.com. Y si le podemos contestar alguna pregunta haciendo un vídeo, ¿por qué no? Estamos abiertos también a ese tipo de sugerencias. Así que ya sabe, visite hechos1711.net y cualquier cosa, mándenos un correo electrónico. Ahora, si recuerdan, hemos estado estudiando prácticamente breves meditaciones sobre la obediencia y estamos tocando los 4 tipos de obediencia. Como vía de repaso, hemos tocado la importancia de la obediencia. No solamente eso, sino que también hemos tocado los 4 componentes de la obediencia y ahora estamos con los 4 tipos de obediencia. Ya hemos tocado la obediencia parcial y la obediencia postergada, y en esta ocasión, como ustedes podrán ver ahí en la pantalla, vamos a estar tocando brevemente la obediencia prestada. ¿Qué significa eso de la obediencia prestada, hermanos? La obediencia prestada prácticamente es simple y desafortunadamente es uno de los tipos de obediencia que también es muy común dentro de las iglesias del Señor. La obediencia prestada es prácticamente, hermanos, estar en una congregación que es activa y muchos hermanos están envueltos en muchas actividades y nosotros no. Prácticamente decimos, hay actividad de evangelismo personal el día de hoy, pero no quiero ir, pero como quiera, allá van a estar los hermanos. O a veces como cristianos, no sé si usted ha sido culpable de esto, creo que todos en algún momento en nuestras vidas espirituales hemos sido culpables de decir la siguiente frase: hoy no quiero ir al servicio de adoración, estoy muy cansado, o quiero quedarme a ver el partido, o quiero relajarme nada más. Y bueno, como quiera, allá van a estar los hermanos. A veces, hermanos, creemos que porque los demás hermanos están cumpliendo con su responsabilidad de congregarse y no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, creemos nosotros que estamos justificados en decir, bueno, hoy me voy a quedar en casa y que los demás cumplan con su responsabilidad. Hermanos, eso no es correcto y sin embargo es muy común. Pero imagínense,
¿qué tal si todas las personas, miembros de la iglesia, pensaran así? Todos los edificios donde se reúne la iglesia del Señor estarían vacíos, porque todos estarían pensando, hoy no voy a ir, pero como quiera, allá van a estar los hermanos. Eso pasa mucho, hermano, y muy a menudo, a veces, especialmente con los hombres que tienen privilegio dentro de la iglesia, los domingos, ya sea dirigir cantos, dirigir, aunque sea la primera oración, la lectura bíblica. Ahora imagínese el predicador, que de repente dijera, bueno, hoy no voy a ir a predicar, como quiera, ya están los hermanos, que uno de ellos se pare a dar la lección. O a veces el que dirige los cantos, hoy no voy a estar, pero como quiera, allá hay quien me cubra. Hermanos, no justifica el hecho de que haya otros capacitados para desempeñar la responsabilidad que ellos pueden desempeñar y cumplir, o encima de todo, hacer nuestro trabajo que nos corresponde, porque nos comprometimos a ya sea dirigir cantos o hacer una oración. No significa que porque otros lo pueden hacer, ya estamos excusados nosotros en decir, hoy no voy a ir. Y lo que es peor aún, hermanos, es que muchos hermanos ni siquiera avisan. Entonces, la obediencia prestada, hermanos, también equivale a desobediencia, como lo equivale la obediencia parcial o la obediencia postergada. Todo eso es desobediencia, hermanos, y es mi oración en el Señor que usted no tenga ese tipo de obediencia tampoco. ¿Por qué? Porque en realidad eso equivale a desobediencia. Entonces, hermanos, pienso yo que esto de la obediencia prestada se debe a la mala interpretación que le damos a ciertos pasajes de la Biblia. Y uno de los pasajes, hermanos, que pienso que es mal interpretado y muchos lo usan para justificar la obediencia prestada es 1 Corintios 7:14, donde dice Pablo, porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mas ahora son santos. Muchos prácticamente, hermanos, y me ha tocado ver a hermanos que dicen, hoy no quiero ir a la iglesia, pero como quiera, voy a mandar a mi esposa y a mis hijos para que vayan al culto de adoración. Y con eso, pues, ya estoy bien. No, hermanos, no se trata de solo permitir que su esposa y sus hijos vayan al servicio de adoración y usted se quede en casa. Se trata de que usted sea un líder que también dé el ejemplo y lidere en su familia, en su hogar, dando el ejemplo. Así que no se puede justificar usted diciendo, ya mandé a mi esposa y a mis hijos y con eso estoy bien. O a veces muchos que visitan la iglesia y su esposa o su esposo es creyente, prácticamente ellos, hermanos, dicen, bueno, mi esposa ya obedeció el evangelio, mis hijos van a la iglesia y con eso es suficiente, yo no tengo que obedecer, porque ahí dice Pablo que el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. Entonces, con tal que mi esposa ya haya obedecido el evangelio, o las hermanas, o la mujer dice, con tal que mi esposo ya haya obedecido el evangelio, con eso ya es suficiente, ya estoy salvo yo también. No, hermanos, lo que Pablo está diciendo ahí claramente es lo siguiente. En el contexto se está hablando de aquellos que están casados o que ya se convirtieron, pero están casados o continúan casados, obviamente, con personas inconversas. Y ahí lo único que Pablo está diciendo en el versículo anterior, lo dice, si el no creyente consiente en vivir, que no se separen. Recordemos que Dios odia el divorcio, Dios repudia el divorcio. Entonces, si el no creyente decide quedarse con el que ahora es creyente, prácticamente la relación matrimonial es la que está santificada, el hogar es el que está santificado delante de Dios. No la salvación, hermanos. La salvación es individual, amigo. No puede usted depender de su esposa o de sus hijos, que porque ellos ya obedecieron al evangelio, que usted ya va a ser salvo. No, eso no es lo que está diciendo Pablo en este versículo de 1 Corintios 7:14. Pero algunos lo quieren interpretar de esa manera para justificar prácticamente el hecho de que no quieren obedecer el evangelio. Ya obedeció otro, con eso estoy bien. No es así, hermanos. Ahora, el siguiente texto que se malinterpreta es 1 Corintios 15:29. Dice Pablo, de no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan,
¿por qué entonces se bautizan por ellos? Vamos a aclarar algo, hermanos y amigos. Pablo no está aprobando esta práctica de bautizarse por un muerto. Es decir, bueno, se murió mi primo, él no obedeció el evangelio, yo me voy a bautizar por él. No, hermanos, Pablo no está aprobando eso. Al contrario, en el contexto este de la resurrección, donde algunos de los corintios dicen que no hay resurrección, Pablo usa una práctica que algunos de ellos también tienen, y él dice, bueno, tomando la oportunidad para hacerles ver la inconsistencia, él dice, bueno, si no hay resurrección, entonces ¿por qué algunos se bautizan por los muertos? ¿Qué ganan bautizándose por los muertos si en realidad no hay resurrección? Es lo único que está haciendo Pablo. Pablo no está diciendo, oh sí, es que había bautismo por los muertos y bueno, es una práctica que existe. No, no hay ningún precedente en el resto del Nuevo Testamento que indique que una persona se puede bautizar por un muerto. No es así. Lo único que, una vez más, lo único que Pablo está haciendo es decir, bueno, algunos de ustedes no creen que hay resurrección y algunos de ustedes se bautizan por los muertos, pero si no hay resurrección, ¿qué sentido tiene que ustedes lo hagan? Eso es lo único que está diciendo Pablo. No está diciendo que hay bautismo por los muertos, pero aún así hay grupos religiosos que en realidad practican eso, el bautismo vicario le llaman, y uno de esos grupos es la Iglesia de los Mormones. Pero bueno, Pablo no está diciendo aquí que alguien se puede bautizar por otra persona, por los muertos o por cualquier otra persona que esté en vida, para que ellos estén bien delante de Dios y no tengan que obedecer a ellos, sino que uno puede obedecer por ellos. No está diciendo eso el apóstol Pablo. Pero bueno, hermanos, prácticamente ese es un par de pasajes que prácticamente son mal interpretados por las personas para justificar la obediencia prestada. Ahora, para concluir, quiero prácticamente llevarlos a Mateo 25, 1 al 13. No lo vamos a leer todo, nada más es un breve repaso de la parábola de las 10 vírgenes, 5 sensatas o prudentes o sabias, si lo quiere poner de esa manera, y 5 insensatas. En el 25, versículo 3, se nos dice que las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron aceite con ellas. Muchos eruditos prácticamente dicen que el significado del aceite prácticamente viene siendo la preparación, la obediencia que uno tiene para poder estar preparado prácticamente cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas personas adoptan la religión cristiana, muchas personas profesan ser cristianas, toman sus lámparas, podríamos decir, pero en realidad no están en esencia obedeciendo o viviendo sus vidas de una manera digna del Evangelio. Y entonces, a la hora de estar preparados para la venida del Señor, no van a estarlo. O sea, sus lámparas, sus vidas van a carecer de ese aceite, de esa obediencia, de esas obras que van con ellos, y no van a estar de una manera aceptable o presentable delante de Jesús cuando Él venga. Por consiguiente, el aceite viene representando la preparación, la obediencia, y esas obras que uno hace de obediencia para estar preparados cuando Jesús venga. Note lo que dice Apocalipsis 14:13. Y oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Sus obras, su obediencia se va a reflejar en el día del juicio. Y dependiendo, si usted fue obediente, va a ser aceptado delante de Dios. Si no es obediente, obviamente, aunque haya profesado ser cristiano, ser seguidor de Jesús, usted no va a ser aceptado delante de Jesucristo cuando Él venga a juzgar a los suyos. Así que, mis queridos hermanos, es mi oración, sinceramente, de corazón se los digo, es mi oración que la obediencia prestada no sea el tipo de obediencia que usted tiene. En el próximo episodio vamos a tocar el cuarto tipo de obediencia. Y ese cuarto tipo de obediencia, ese sí es mi oración, que usted lo tenga, y esa es mi oración, que Dios me ayude para que yo lo tenga todos los días de mi vida. Ya hemos tocado la obediencia parcial, la obediencia postergada, y en esta ocasión la obediencia prestada.
en el próximo episodio les doy la obediencia número 4, el tipo de obediencia número 4. Que el Señor les bendiga y gracias por apoyar el canal.